En este video vamos a aprender cómo dibujar diagramas causales en el software Vensim. Para eso nos vamos a basar de este modelo de población sencillo con un solo nivel, dos flujos de entrada que son los nacimientos y la inmigración y dos flujos de salida que son la inmigración y las muertes. También tenemos las ecuaciones del modelo. Cuando vamos a hacer un diagrama causal, lo podemos hacer a partir del enunciado directamente, a partir del diagrama de flujos y niveles o a partir de las ecuaciones. La manera más fácil es hacerlo a partir de las ecuaciones, es decir, que si yo tengo las tres cosas, lo voy a hacer a partir de las ecuaciones por una razón. Al momento de yo establecer la polaridad de las relaciones, es decir, el signo que llevan las flechas en el diagrama causal, es mucho más fácil hacerlo en base a las ecuaciones porque la ecuación me dice explícitamente si está sumando, si está restando, si está dividiendo, etc. Porque la polaridad se establece de la siguiente manera: cuando la variable está sumando, entonces la polaridad es positiva. Si está multiplicando, también es positivo. Si está restando, como en este caso, es negativa. Y si está dividiendo, también es negativa. Esto es porque al yo multiplicar o sumar estoy amplificando la variable, es decir, le estoy dando más valor. Entonces por eso la polaridad es positiva. Y es negativa cuando le estoy quitando valor, o sea, estoy dividiendo o restando, es decir, le estoy sacando. Eso es difícil de verlo en algunos diagramas de flujos y niveles. En este de pronto no, porque digamos es un tema que conocemos. Por ejemplo, acá, este flujo de entrada de nacimientos, le entran dos flechas, le entra el nivel y le entra la tasa de nacimientos. Por lógica, digamos, vamos a pensar que eso es una multiplicación, que estamos multiplicando la población actual por una tasa. Entonces, digamos el ejemplo, 40% de la población. Pero eso es porque esto es un modelo sencillo que conocemos, que no es raro. Pero si fuera otro modelo donde no tengamos idea si esta constante está multiplicando, dividiendo, sumando, restando, no sabemos qué está haciendo aquí, va a ser difícil establecer en el diagrama causal la polaridad de la relación. Mientras que con las ecuaciones no es difícil porque me lo dicen explícitamente. Entonces, recomendación: si tienen las ecuaciones, trabajen con las ecuaciones. Si no, pues ya les toca hacer como un análisis. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir Vensim. Y vamos a poner en Vensim todas las variables que tengamos en nuestro diagrama de flujos y niveles, o en su defecto las variables que aparezcan en las ecuaciones, dentro de las ecuaciones. De pronto algo a resaltar del diagrama de flujos y niveles para hacer el diagrama causal es que visualmente yo puedo identificar cuáles variables están cerca de la que yo necesito. Es decir, yo tengo por ejemplo nacimientos acá y yo le tengo que llevar flechas a nacimiento desde tasa de nacimiento y desde población. Entonces yo sé que estas dos las tengo que ubicar cerca, entre tasa de nacimiento y población. Están aquí cerquita para cuando yo vaya con las flechas no les vaya a pasar por encima a otras variables. De pronto es como más visual para, digamos, yo establecer como el orden de las variables, porque si yo pongo la población por acá arriba en una esquina, me va a tocar venir con una flecha de pronto pasando por encima de otras variables, lo que no se va a ver estético y no se va a entender bien el diagrama causal. Listo, entonces, ¿cómo agrego yo estas variables aquí? Simplemente me paro en este ítem, en este icono que dice variable, le doy clic y le doy clic donde yo la quiera poner, por ejemplo acá. Y ahí escribo el nombre de la variable, que tiene que ser exactamente igual a como está en el diagrama de flujos y niveles, es decir, a como están las ecuaciones, o si yo tengo un enunciado, pues darle un nombre a la variable. Entonces yo escribo el nombre de la variable
le doy enter y ya ella queda ahí y la puedo arrastrar hacia donde yo quiera. Para eliminar alguna variable, flecha o cualquier elemento, me paro en este icono que es un bote de basura y le doy clic a lo que yo quiero borrar. Así de sencillo. Listo, entonces una vez tenemos las ecuaciones, las variables listas, vamos a mirar las ecuaciones para ver cómo hacemos las relaciones. Entonces la primera, que es la del nivel, me dice población es nacimientos más inmigración menos muertes más inmigración. Es decir, antes del menos son los flujos de entrada, es decir, lo que me va a incrementar el nivel. Entonces, digamos, un tip es que ustedes cojan una ecuación, digamos esta, y cuenten cuántos elementos hay en esa ecuación, es decir, cuántas variables. ¿Cuántas variables hay en esta ecuación? 1, 2, 3 y 4. O sea que 4 flechas tienen que llegar a población. Tienen que haber 4 flechas que lleguen aquí. Así se dan cuenta ustedes si les falta algo o si lo tienen bien. Si, por ejemplo, solamente tuviéramos 3 flechas, habría que revisar y decir, ah, listo, me faltó alguna y ponerla. Entonces vamos a hacer las relaciones. Nacimientos y migración son flujos de entrada, entonces voy de nacimientos hacia población, me paro en este ítem que es una flecha, le doy clic a nacimientos y luego le doy clic a población. Luego me paro en la punta de la flecha, en la cabeza, le doy clic derecho, me aparece esta pestaña, esta ventana, y acá es donde voy a definir si la polaridad es positiva o negativa. En este caso vemos en la ecuación que están sumando, tanto inmigración como nacimientos están sumando, entonces es positiva. Inmigración también es positiva, entonces voy de inmigración hacia población, clic derecho, positiva, ok. Luego, muertes y emigración son negativas, este menos afecta tanto a muertes como a emigración. Entonces, acá hay algo importante, y es que muchas veces se equivocan porque hacen el causal en base al diagrama de flujos y niveles, y como un flujo de salida tiene esta forma que es como una flecha que sale del nivel, entonces vienen acá y sacan también la flecha de población hacia muertes y le ponen que es signo negativo y que esa es la relación del flujo de salida, y no es así, eso es un error, porque si nos fijamos en la ecuación me dice que muertes es negativa, pero lo que les decía ahorita, muertes tiene que ser una flecha que llegue a población, o sea, de muertes a población, no al revés. Y es negativo porque explícitamente en la ecuación me están diciendo que es negativo. Y digamos, si lo analizamos, es negativo porque es un flujo de salida y me está sacando del nivel, me lo está disminuyendo, por eso es negativo. El otro flujo de salida es de migración, entonces voy de migración hacia población, porque en la ecuación me lo están dando así. No se pueden basar en, digamos, en la forma del diagrama de flujos y niveles, de que como el flujo de salida tiene una flecha hacia afuera, entonces acá también, no. Acá es basándonos en las ecuaciones. La ecuación del nivel me dice que se suman estas dos y se restan estas dos. Entonces las 4 tienen que estar asociadas a la población. Este circulito del centro que aparece en las flechas es para ajustar la flecha. Para que no quede recta, siempre se recomienda que quede curveada. Continuamos con las ecuaciones. Luego está el valor inicial del nivel, que no me sirve, pues no tiene ninguna información útil para la construcción del causal. Las constantes tampoco, porque simplemente es un número y acá no estamos utilizando números, sino que simplemente lo estamos dibujando. Luego nacimientos, que
que lo tengo acá, que es un flujo de entrada, me dicen que es población por tasa de nacimiento. O sea, que según lo que ya expliqué, tienen que llegar dos flechas a nacimientos, la de población y la tasa de nacimiento. Entonces voy de tasa de nacimiento y la de población. ¿Qué signos tienen? Ambos están multiplicando, es decir, que el signo es positivo. Entonces clic derecho, positivo. Y en este caso también clic derecho, positivo. Y lo arreglamos. Si vemos aquí ya salió nuestro primer ciclo, que es a más nacimientos más población y a más población más nacimientos. Es decir, que es un ciclo de refuerzo. ¿Cómo sé qué clase de ciclo es? Simplemente multiplico los signos que hay dentro del ciclo. Más por más me da más, o sea que es un ciclo de refuerzo. Para yo identificarlo, simplemente me paro en ese icono, le doy clic y le doy clic en todo el centro del ciclo. Me va a aparecer esta ventana y en comentario voy a escribir R1, es decir, refuerzo 1, mi ciclo de refuerzo 1, y le doy clic en cualquiera de estas dos opciones, que es para hacer el símbolo del ciclo, y ya me queda establecido. Continuemos con las ecuaciones. Luego hay una tasa que dijimos que no es relevante para la construcción. Muertes es población por tasa muertes, es decir, que le llegan dos flechas a muertes, tanto la de población como la de tasa muertes, y están multiplicando, o sea que ambas son positivas. Entonces voy de población a muertes y de tasa muerte a muertes, y ambas son positivas. Las organizo y si vemos, si notamos, aquí hay otro ciclo que es a más población más muertes y a más muertes menos población. Notemos que pues este es un sistema, digamos, muy sencillo, que digamos los ciclos los entendemos fácilmente, es de lógica que a más población va a morir más gente y que a más muertes entonces se va a disminuir la población. Entonces también hay que ponerle lógica de si lo que estamos haciendo si concuerda con la realidad o no. Listo, entonces nos paramos otra vez acá para establecer el ciclo. En este caso, menos por más da menos, o sea que ya no es un ciclo de refuerzo sino de balance. Entonces es mi primer ciclo de balance, lo voy a nombrar B1, le doy clic en cualquiera de estos dos y OK. Continuamos con las ecuaciones y bueno, sigue una tasa que no me dice nada. Luego inmigración es población por tasa de inmigración, entonces voy de población a inmigración, positivo porque está multiplicando, y tasa de inmigración a inmigración también positivo porque está multiplicando. Recuerden que si estuviera dividiendo o restando sería negativo. Aquí tenemos otro ciclo, más por más da más, entonces es un ciclo de refuerzo, entonces va a ser mi segundo ciclo de refuerzo, entonces R2. Para correrlo simplemente lo arrastramos y ya. Y nos queda faltando emigración, que es población por tasa de emigración. Entonces población va a emigración positivo porque está multiplicando, y tasa de migración va a inmigración también positivo porque está multiplicando. Acá tenemos otro ciclo y es un ciclo de más por menos da menos, o sea que es un ciclo de balance. Entonces sería mi segundo ciclo de balance.
Ya con esto tendríamos como el modelo terminado, porque ya en este punto acaban las ecuaciones. Si vemos, fue muy sencillo establecer cuáles eran positivos y cuáles negativos y qué tipo de ciclo eran y cuántos ciclos había. En este caso habían 4 ciclos. Y si ven, es como una estructura parecida a... O sea, la estructura para mí debe quedar parecida como al diagrama de flujos y niveles, es decir, población en el centro y lo demás, digamos, repartido de manera parecida, de manera similar, como para yo comparar el diagrama de flujos y niveles con el diagrama causal. Eso es todo. Cuando estén haciendo retardos, digamos que haya un retardo de población hacia muertes, digamos hay un retardo en esta, hipotéticamente pues en este ejercicio no lo hay, pero si lo hubiese, simplemente me paro en la flecha, le doy clic derecho y le doy en esta parte de acá que es para que salga la marca del retardo, le doy OK y me salen las 2 rayas que indican el retardo. Eso es todo lo que tienen que saber sobre cómo dibujar diagramas causales. Recuerden que es importante que no se crucen las flechas, por eso la recomendación de que lo hagan como con una estructura similar a la del diagrama de flujos y niveles, es decir, que donde está ubicada la variable en el diagrama de flujos y niveles también la ubiquen acá para que no se cruce nada, porque si yo pongo la tasa de nacimiento por aquí, en esta parte, probablemente me toque pasarla por encima de las demás flechas y no se va a entender bien. Eso es todo.